Mighty Doom es un juego adorable pero violento, característico de la marca, de vista cenital con un público más específico, los jugadores casuales. Y de él ya te hablé en dos ocasiones, una cuando tenía exclusividad con TapTap y la otra cuando llegó a la Play Store. Ahora, ¿por qué voy a volver a hablar de él? Bueno, pues porque el juego se despide. Sí, así como lo escuchan, su cierre sería para el 7 de agosto de este año. ¿Pero por qué? Bueno, he ahí el problema. Si bien Mighty Doom no era una mina de oro, y muy a pesar de que un cierto grupo del fandom de Doom le tiró hate con todo, el juego logró cosechar un pequeño grupo de fans que lo mantuvo vivo por poco más de 2 años, algo que actualmente pesos pesados no han logrado. Aún así su cierre se debe más que nada a la culpa de Microsoft y Xbox. Pero vayamos por partes. Resulta que Xbox durante la segunda semana de mayo comenzó una serie de despidos de varios estudios, y al poco tiempo comenzó a cerrar otros de los mismos, entre ellos a Alpha Dogs Games, responsables de la creación de Mighty Doom. Generalmente, con un estudio cerrado se deben a cosas evidentes como un pésimo desempeño o que simplemente no cubre con los estándares monetarios. Pero en el caso de Alpha Dogs, así como los demás estudios que cerraron o cerrarán, no tiene ningún sentido, y los especialistas en el tema prevén que esto es solo el comienzo de una dirección errática de la marca. Ahora, ¿esto cómo afecta a la comunidad móvil? Con la reciente adquisición de Activision Blizzard por parte de Xbox, tienen el total control de títulos móviles como COD Mobile, Warzone Mobile y Candy Crush, sobre todo los dos primeros, ya que algunos jugadores de COD Mobile han tenido algunos problemas dentro del juego, como lag, baneos injustificados, entre otros. Los más conspiranoicos piensan que esto es una jugada para que nos mudemos a Warzone Mobile, que es todo menos algo disfrutable para la mayoría. Ahora, sumémosle a eso que planean sacar su propia tienda móvil en julio, de la cual ya te hablé en mi video pasado. ¿Cuál será el destino que planean Xbox y Microsoft para la plataforma móvil? Bueno, eso no lo sabemos, pero Mighty Doom quizás solo sea el primero en caer. Pero, como siempre, eso solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, el juego aún está disponible en la Google Play Store, así como en TapTap para que le des una última visitada antes de que nos diga adiós el 7 de agosto. Ahora, en X, en su post donde dan la noticia, se encuentra un enlace para que califiques para un reembolso, de cual aún no hay detalles. Pero la información se irá actualizando más adelante en la página oficial de Bethesda. ¿Qué les parece?